Para representar esta función con radicales, con una raíz cuadrada, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio y el recorrido de la función. Para calcular el dominio tenemos que tener en cuenta que el radicando, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo o cero. Entonces, si resolvemos esa inecuación, tenemos que x tiene que ser mayor o igual que menos 5, es decir, que el dominio va a ser todos los valores de x que están entre menos 5 incluido y más infinito. Una cosa importante a tener en cuenta de aquí es que como el dominio empieza en menos 5, cuando representemos la función, sí que va a cortar con el eje y, ¿vale? Porque la función empieza a la izquierda del eje y, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo siguiente, para calcular el recorrido o imagen, tenemos que tener en cuenta que estamos tomando la solución positiva de esa raíz, es decir, que el recorrido de imagen va a ser desde 0 hasta infinito. ¿Qué será lo siguiente? Cortes con los ejes, con el eje X y con el eje Y. Primero con el eje Y. Para calcular el corte con el eje Y, igualamos X a 0 y sustituimos. Calculamos el valor de esa expresión, cuando X vale 0. Entonces la raíz cuadrada de 0 más 5 es la raíz cuadrada de 5, aproximadamente 2,23. Pues el corte con el eje Y será el punto 0, 2,23. Para calcular el corte con el eje X, tenemos que tener en cuenta que ese corte con el eje X está en el valor de Y igual a 0, porque no está ni por encima ni por debajo, y resolveremos la ecuación. Resolveremos la ecuación, raíz cuadrada de x más 5 es 0, es decir, x más 5 es 0, por tanto, x tiene que ser menos 5. Ese es el punto de corte. Menos 5, 0. Lo siguiente es hacer una tabla de valores para obtener unos cuantos más puntos que poder representar. En la tabla pues ponemos los datos que conocemos, ¿no? El menos 5, 0 y el 0, 2,23. Y añadimos unos cuantos datos, como por ejemplo yo he puesto menos 3, menos 1, 2 y 4. Pues cuando x es menos 3, y será la raíz cuadrada de 2, es decir, ese punto es el menos 3, 1,41. Si hacemos lo mismo con el valor de x menos 1, vemos que la función pasa por el punto menos 1, 2, que pasa por el punto 2, 2,64 y también pasa por el punto 4, 3. Nosotros podemos dar a x los valores que queramos. Yo he dado estos, pues puedo dar, bueno, puedo dar unos al azar, pero puede ser cualquier valor de x. Entonces, el siguiente paso ya sí que va a ser representar gráficamente. En un sistema de ejes cartesianos, pues representamos primero los cortes con los ejes, los otros puntos que hemos calculado y finalmente los unimos. Daos cuenta que estos puntos no van a formar una línea recta, sino que forman una línea cuya pendiente va bajando poco a poco. Al principio sube de manera más pronunciada que después. Cuanto más pequeña es x, la pendiente es más grande, y cuanto mayor es x, la pendiente es más pequeña. Pero siempre es ascendente, ¿vale? Esta gráfica subiría hasta el infinito si pudiéramos prolongar mucho nuestro sistema de ejes cartesianos. Para representar esta función radical, lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio y el recorrido. Para calcular el dominio, lo que hacemos es calcular qué valores de x hacen que esa expresión, está dentro de la raíz, el radicando, sea positivo o 0, ¿vale? Mayor o igual que 0. Resolviendo esa inecuación tenemos que x tiene que ser mayor o igual que menos 5, es decir, que el dominio van a ser todos los valores de x que estén entre menos 5 incluido y más infinito. Como la función empieza a la izquierda del eje y, empieza en un valor de x menos 5, tenemos la seguridad de que la función sí que va a cortar con el eje y. Para calcular el recorrido o imagen, teniendo en cuenta que estamos tomando los valores negativos de la raíz, sabremos que este recorrido es de menos infinito a 0, 0 incluido.
Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el corte con los ejes, con el eje Y y con el eje X. Corte con el eje Y, pues igualamos X a 0 porque no estaremos ni a la izquierda ni a la derecha. Y sustituimos X por 0 y vemos qué valor nos da esa expresión. En este caso nos daría la menos raíz cuadrada de 5, es decir, menos 2,23 aproximadamente. Pues el punto de corte con el eje Y es el 0 menos 2,23. Para calcular el corte con el eje X, igualamos Y a 0 porque no estamos ni por encima ni por debajo y despejamos X. Pues si resolvemos menos raíz cuadrada de X más 5 es igual a 0, es lo mismo que decir que X más 5 tiene que ser 0 y por tanto X tiene que valer menos 5. Ese punto de corte es el menos 5, 0. Algo de lo que nos podemos haber dado cuenta previamente es, sabemos que no es necesario hacer todos estos cálculos para calcular el corte con el eje X porque ya lo estamos sacando del dominio. Al resolver la inecuación estamos de manera indirecta resolviendo también esta ecuación. El siguiente paso es elaborar una tabla de valores en la que ponemos ya los dos puntos que hemos calculado, los dos cortes con los ejes, y damos valores a X. Yo he dado menos 3, menos 1, 2 y 4 por dar dos puntos que estén cerca de menos 5, que es el primer punto, pero podemos dar los valores que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, cuando X es menos 3, la función valdrá menos raíz cuadrada de menos 3 más 5, es decir, la menos raíz cuadrada de 2 menos 1,41. La función también pasa por el punto menos 1 menos 2, 2 menos 2,64 y 4 menos 3. El siguiente paso es representar gráficamente. En un sistema de ejes cartesianos, primero representamos los dos cortes con los ejes y también el resto de puntos que hemos ido calculando. Por último, los unimos y vemos que lo que se forma una curva en la que a la izquierda la pendiente es más pronunciada y según vamos avanzando hacia la derecha, la pendiente se hace cada vez menos pronunciada. Pero sería una curva que siempre es descendente. Esta gráfica podría llegar al valor de y menos infinito. Preguntas de aquí. Cuando calculamos el eje X, sí. O sea, es que no sé cómo se despeja. ¿Esto? Porque, claro, sí. Al negativo, ¿qué le pasa? Bueno, pues nada, porque como tiene que ser 0, el signo menos directamente le obviamos. El signo solamente nos dice cuánto de hacia arriba o hacia abajo está ese número respecto al 0. Pero en el momento en el que estamos diciendo que esa operación vale 0, no está ni por encima ni por debajo. Entonces, este signo menos de aquí, pues deja de cobrar sentido. Como regla general, resolvemos directamente, si queréis, lo que está dentro de la raíz cuadrada igual a 0. Al estar haciendo esto igual a 0, no nos importa el signo menos, igual que tampoco nos importa la raíz cuadrada. Porque la raíz cuadrada de 0 es 0. O 0 al cuadrado es 0. Y sabemos que el signo menos no nos está importando porque no es un número ni positivo ni negativo. Entonces no da exactamente igual. Vale exactamente 0. Para representar esta función con radical, lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio y recorrido. Para el dominio debemos fijarnos o debemos asegurarnos que lo que hay dentro sea positivo, ya que no existen las raíces cuadradas de números negativos. Entonces, si resolvemos la inecuación 6x menos 4 mayor o igual que 0, tendremos que x será mayor o igual que 2 tercios. Entonces, el dominio, por tanto, va a ser de 2 tercios hasta el infinito. Es importante darnos cuenta aquí que si el dominio empieza en 2 tercios, quiere decir que empieza a la derecha del eje Y y por tanto estamos seguros de que no habrá ningún punto de corte de esta función con el eje Y. Para calcular el recorrido o imagen, teniendo en cuenta que estamos tomando la raíz positiva, ¿no? El valor positivo de la raíz cuadrada, sabemos que el recorrido va a ser de 0 a más infinito. Lo siguiente entonces es determinar los puntos de corte con el eje Y y con el eje X.
En el corte con el eje Y, x vale 0 porque no estamos ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir x por 0 y calcular el valor de la expresión. En este caso, 6 por 0 menos 4, pues sería la raíz cuadrada de menos 4 que no existe, ¿vale? No existe la raíz cuadrada de un número negativo. Por eso, esta función no corta, porque ese punto, insisto, el punto 0, raíz de menos 4, no existe. ¿Hacía falta este cálculo para darnos cuenta que la función no corta? Pues no, porque ya lo tenemos en el dominio. Si el dominio tenemos que va de 2/3 a infinito, está claro que no va a haber ningún punto cuya x valga 0. Siguiente, corte con el eje x. Para calcular el corte con el eje x, pues igualamos y a 0 y despejamos x. Tenéis que tener en cuenta que el corte con el eje x está justo en el centro, no está ni por encima ni por debajo. Entonces, si resolvemos la expresión raíz cuadrada de 6x menos 4, es decir, 6x menos 4 igual a 0, tendremos que x es igual a 2/3. Por tanto, el punto de corte es el 2/3, 0. Yo aquí os digo lo mismo que antes. ¿Hacía falta hacer estos cálculos para saber que el punto de corte con el eje x iba a ser el punto 2/3, 0? Pues no. No hace falta porque ya hemos determinado que el dominio va de 2/3 a infinito, es decir, que el primer punto tiene una x igual a 2/3 y el primer punto de y, el más bajo, tiene un valor de 0. Es decir, que el punto más bajo y más a la izquierda va a ser el 2/3, 0. Pero bueno, está bien calcularlo, ¿vale? Por si acaso. ¿Cuál será el siguiente paso? Una tabla de valores. Hacemos una tabla en la que ponemos, por supuesto, los puntos de corte que tenemos, en este caso el 2/3, 0, y incluimos más valores de x. Yo he puesto los números 1, 2, 3, 5 y 8, pero podemos dar los valores que queramos. Yo os aconsejo que demos valores que estén primero cerca del punto más a la izquierda, pero los puntos del final podemos dar los valores que nosotros queramos. Entonces, cuando x vale 1, pues esto valdrá la raíz cuadrada de 6 menos 4, es decir, la raíz cuadrada de 2, 1,41. Pues tenemos que la función pasa por el punto 1, 1,41. Si hacemos lo mismo con 2, vemos que la función pasa por el punto 2, 2,83, y por el punto 3, 3,74, y por el punto 5, 5,1, y 8, 6,63. Lo siguiente que tendremos que hacer será representar gráficamente en un sistema de ejes cartesianos, pues representamos los puntos que hemos ido calculando. Primero el punto de corte con el eje X y después el resto de puntos. Y si los unimos, tendremos esta forma. Profe, Dime. ¿cuántos puntos en la tabla de valores hay que tener mínimo? Los que queramos. Hombre, yo diría que unos 4 puntos. Con 4 o 5 puntos tenemos de sobra. Vale. Y aquí hay que tener en cuenta siempre que representamos una función radical que al principio la pendiente es más pronunciada y poco a poco la pendiente va siendo cada vez menos pronunciada, más pequeñita. Pero la función siempre es ascendente.